Qué maravilla. Usted y sus bonsáis, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Ay, eso está hermoso, Osvaldo. Hola. Bienvenido entonces a Muy Femenino. ¡Qué belleza de alternativas! Pero es que uno ve este bonsái y uno dice, a mí se me murió en 5, 4, 3, 2, 1. Los bonsáis son muy difíciles de tener y de cuidar. Quien no cuida una planta, no cuida un amor. ¡Ay! No, salió poeta. Mira, un bonsái no se muere sino por falta de agua. Ok. Siempre los bonsái que nos llevan al taller a recuperación es después de un puente. 3, 4 días sin agua, pues, claro, el árbol se deshidrata porque vive en un contenedor muy pequeño y simplemente contener una porción de agua en una bandeja de 1 centímetro y sumergirlos, nos resiste una semana, nos podemos ir por el puente y no va a pasar nada. Entre más pequeño sea el árbol trabajado en bonsái, más difícil es conservarle la humedad. Hay alguna clasificación que caben 5 en una mano, son Míreme esta dedales belleza. prácticamente, o sea, hay que regarlos diario. Y entre más grande sea el formato, árboles de 2, 3 metros de altura, entonces mucho más sencillo es su mantenimiento. Estamos hablando que los bonsáis, por su tamañito, pues también tienen la virtud de ser milenarios. O sea, un bonsái de estos puede tener inclusive hasta unos 30, 40 años. Sí, mira, que yo conozca personalmente, en Japón, árboles de 800 años, azaleas, coníferas de 1200 años, y es mucho más longevo el árbol en cautiverio en un contenedor que a su libre albedrío, porque son los más mimados, los miras diario, los riegas diario, los fertilizas permanentemente. Y ahí es necesario recordar algo. Esto es un bonsái pequeño, porque veníamos para un programa de televisión, había que subir las cosas hasta un 4.º piso, pero bonsái no es sinónimo de pequeño. Bonsái es sinónimo de un árbol a escala sin importar su tamaño. Cuando hubo el Congreso Mundial en O sea, China... yo puedo tener una secuoya en bonsái y eso puede ser enorme. Sí, o sea, que yo conozca en China árboles hasta 5 metros de altura, trabajados con técnicas bonsái. No hay semillas de árboles bonsái. Los árboles que se trabajan con estas técnicas son plantas normales, generalmente coníferas, buxus, cotoníster, guayabos, azaleas, carboneros. Eso en palabras normales. Sí. ¿Qué significa? O sea, porque yo he visto que hay unos que tienen frutitas. Esto. Como esto. Eso. Hay otros que son como más tienen como flores, el pino. Eso en Eso. realidad es comestible. Existen que den frutos para poder comer. A ver, si sabemos que un bonsái es simplemente un árbol común y corriente que se trabaja con técnicas de poda en el área foliar y en el área radicular, no pasa nada. El tamaño de la flor y del fruto sigue siendo igual, el sabor también. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr escala? Entonces, hemos de elegir un árbol Eso parece una granada. de tronco grueso, hoja pequeña, flor pequeña, fruto pequeño, para poder lograr una escala. Si nosotros tenemos un naranjo de este tamaño, sembrado en un contenedor, y la naranja es una valencia de este tamaño, no hay escala. Entonces están, por ejemplo, las naranjos calamondín, que es una naranjita así, y ya vemos escala. Lo mismo el manzano. Nuestro manzano de este tamaño y una manzana así no funciona, pero hay muchas variedades de manzana de fruto pequeño. Entonces, tronco grueso, hoja pequeña, flor Fruto pequeña, pequeño. fruto pequeño. Todo lo de flor y lo de fruto necesita sol directo. Este guayabo, que es el que vamos a rifar entre las personas que tú asignes, Ay. puede vivir a media sombra. O sea, al pie de una ventana y sin moverlo de allí. Si una planta se te da bien en un rincón de tu casa, no estés moviéndolo para acá, para allá, porque se muere de ajetreo. No, una planta se acomoda a vivir con ese grado de luminosidad, ese grado de aire, entonces dejémoslo ahí tranquilo. No estemos como con ese trajín Trasteándolo de un lado para el otro. Pues, ¿en qué momento empezaste a amar los bonsái? ¿Por qué te ocupaste de esto? A ver, las personas recibimos una instrucción en una universidad, pero la educación nos la dan en el hogar. Yo me levanté en una casa de abuelos con mi mamá
porque mi padre murió muy joven. Entonces, mi abuela era amante a la naturaleza. En el patio de la casa había zapotes, mangos, Dios, qué maravilla. orquídeas, todo eso. O sea, yo nací viendo naturaleza. Mejor dicho, usted se crió en casa de solar. Sí, Ay, de y patios de de lo que anteojos. estábamos hablando, claro. Eso. Y entonces después tuve la oportunidad de estudiar como profesión la química. Y las plantas se nutren químicamente. Las plantas no se nutren de boñiga, ni de gallinaza, ni de porquinaza. La nutrición de las plantas es intercambio iónico a nivel químico. Todo lo que se disuelve en agua y quede transparente puede ser viable de ese intercambio, pero no de materia orgánica que tú le colocas. Eso tiene que armar el humus antes de poder ser disponible para la planta. El famoso compostaje. Sí, y ese fue el contacto con mi mamá y mi abuela cuando ya yo les preparaba los nutrientes para las plantas. Yo dictaba cursos de cultivo hidropónico en el Jardín Botánico en base a agua de mar, que fue mi tesis en la universidad. Cómo obtener lechuga, pepino, tomate en base a agua de mar. Y allá dictaban cursos de bonsái. Pero te mereces el Nobel, porque es que eso puede acabar con problemas de hambre y todo. A ver, los sistemas hidropónicos antes eran costosos. Ahora es muy costoso encontrar una persona que quiera cultivar hortalizas. Entonces ya podemos tener bodegas para producción de lechugas, bodegas para producción de tomates, sin necesidad de radiación natural, sino que pueden ser con una radiación que equivalga al infrarrojo con el ultravioleta. Y eso ya está patentado por la General. Hay universidades como la de Arizona con grandes extensiones de cultivos y los floricultores, digamos, nuestros son casi un cultivo muy controlado, no digamos que hidropónico porque utilizan algo de sustrato, pero ellos hacen permanentemente el análisis de suelo y se le agrega lo que le haga falta. No es regar nutrientes por regar nutrientes. A mí me parece muy particular porque usted se autodenomina, y me parece muy bonito el término, como bonsaicultor. Sí. Exactamente, o sea, ese título usted mismo se lo dio. Cuando en el Jardín Botánico fue un escultor, amante del cultivo de los bonsái, Carlos Rojas, como por cortesía me invitaron y por cortesía fui a la conferencia. Pero te digo, ese señor tenía una fuerza dentro de lo que expresaba por el amor hacia sus árboles, que yo salí convencido de esa conferencia de que iba a ser un buen bonsaicultor. Empecé a recoger árboles durante 10 años, pero no me gustaban los árboles así, sino árboles donde yo me pudiera subir, árboles grandes. Me decían, tú eres loco, ¿piensas que eso algún día va a ser un bonsái? Porque en esa época en Medellín la gente decía que bonsái era algo así. Y eso, pero ya cuando la gente empezó a salir, se dio cuenta que bonsái no era sinónimo de pequeño. Y yo también empecé a salir y a valorar que lo que tenía era una ventaja de 10 años y que la gente que quería trabajar buenos ejemplares tenía que disponer de un buen material. Pero venga, Osvaldo, yo le pregunto una cosa. Usted va a sortear entonces el bonsái del guayabo, ¿cierto? Sí. Y yo le veo aquí una herramienta más grande que la de un cirujano. Entonces, el que se gane el bonsái va a tener que comprar este tipo de herramientas, o el cuidado del bonsái puede ser tan sencillo. Esto es una herramienta hecha a mano en Japón y vale un Potosí, pero hace lo mismo que una de agáchese de 3.000 pesos aquí en el centro. Lo único que necesitamos es qué te estorba, no sabes de bonsái aparentemente, pero tienes un gusto estético. ¿Qué te estorba de este árbol? Estas hojitas, por decir algo. Las hojas amarillas. No, esas son los no. retoños. Esto que La rama que sale eso por que ahí. se sale como de eso, simplemente es esto. Esto es el cuidado. Y esto lo hace con la tijera de la cocina, con la de agáchese, la de costura o con una super herramienta. Ah, Aquí hay herramientas, por ejemplo, para corte de raíces en árboles grandes que se llaman quiquiris, pero esto es cuando ya uno trabaja formatos de una consideración. Pero para estos ejemplares de hobby, entonces con cualquier tijera es suficiente. Recuerden que el bonsái es una técnica de poda de área foliar y de área radicular. O sea, las raíces y las ramitas. Porque hay una ley biológica, lo que hay arriba, hay Debe haber abajo. abajo. Tú podas raíz, controlas área foliar. Podas área foliar, controlas ¿Y desarrollo cómo de haces para raíz. poder la Eso. raíz? ¿Lo tienes que sacar o cómo? Inicialmente, cuando lo vas a enmacetar, llevarlo a un contenedor de estos, debes podar raíces para acomodarlo allí.
y cada que vas a hacer daño en el sistema radicular, debes mantener un equilibrio. Si haces daño abajo, también debes tener una poda de formación, porque de lo contrario, esto exige más agua, más nutrientes de lo que la raíz, antes de recuperarse después de nuestra poda, podría suministrar. Entonces, siempre, si haces una intervención abajo, también debes hacer un despunte. Estas yemas rojas son los brotes, son las que más agua requieren al momento del desarrollo de una planta. Entonces, esas las debes eliminar cuando vas a hacer trasplantes. Cada árbol tropical, en lo posible, cada 1 o 2 años se debe trasplantar, porque arma un enjambre de raíces alrededor que se va necrosando todo ese sistema radicular y que con solo sacarlo, mira, con solo sacarlo, rayar 1 centímetro a todo alrededor, incluyendo por debajo, reponer tierra nueva, ese es el trasplante. No es dejarlo a raíz desnuda ni nada, simplemente es el rayado, 1 centímetro a todo alrededor, incluyendo por debajo. Osvaldo, uno ve que las mamás cogen las cáscaras de huevo y se las echan a las materas. Pero espéreme ahí, porque vamos a... ¿Cierto que nos va a enseñar a hacer compostaje? Traje unos recursos que cualquier persona puede encontrar: cisco de arroz, arena, tierra negra, turba, sustratos modernos. Entonces, eso sí me gustaría que lo hiciéramos después de que termináramos de hablar la parte de los bonsai. Me encanta. Espéreme pues, porque entonces ya nos vamos a ir a este corte comerciales. Yo quiero aquí empezar a limpiar el camino porque quiero obviamente tener el espacio para hacer nuestro compostaje, y ya volvemos entonces para que estén pendientes: papel, lápiz, y empiece a notar qué necesita para crear su propio abono. Ya volvemos.